Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios por los privilegios y cuántas bendiciones Dios nos ha dado, que algunas veces no le ponemos atención o se nos pasa a cada uno de nosotros agradecer a Dios. Y precisamente cuando nos hace falta eso que tenemos, ya lo valoramos. Y bueno, como dice un refrán muy popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y podemos dar gracias a Dios por los hijos, podemos dar gracias a Dios por nuestra esposa, podemos dar gracias a Dios por la familia que nos ha dado, podemos dar gracias a Dios por el trabajo que nos ha dado, podemos dar gracias a Dios por el tiempo que nos permite y muchas otras cosas más, porque Dios da recursos a nuestros padres para que podamos estudiar, porque nuestros padres también nos inculcaron eso, y porque a través de nuestros padres pudimos conocer el Evangelio y muchas otras cosas más en las cuales podemos darle gracias a Dios. Hermanos, muy buenos días. Vamos a leer nuestra Biblia en Juan 3, del verso 31 al 36, y de esta manera vamos a darle lectura. He titulado esta pequeña enseñanza: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Dice así en el verso 31, también debemos de recordar que estaban hablando, los judíos, y se dice que un judío o los judíos con los discípulos de Juan el Bautista llegan a preguntarle a Juan, llegan a decirle: oye, el que tú diste testimonio está bautizando y está haciendo más discípulos que tú. Y la respuesta de Juan el Bautista es necesario que yo mengüe y que él crezca. Dice el verso 31, está dando es la continuidad de eso. El que de arriba viene es sobre todos. Está hablando del testimonio de Jesucristo, del señorío, de la autoridad que él tiene. Dice: es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Si bien ahí pudiera estar diciendo Juan el Bautista: yo soy de la tierra, Jesús es el que viene del cielo, el Hijo de Dios es el celestial, yo hablo cosas terrenales, pero Él viene del cielo, y es sobre todos la autoridad de Jesús, puesto que es el Hijo de Dios, puesto que es el autor de la vida, puesto que es Dios mismo. Es sobre todas las personas, sobre cada uno de nosotros, sobre toda cosa creada. Tiene gobierno y autoridad y señorío por todas las edades. Dice la Escritura que su reino nunca tendrá fin. Su reino es un reino sempiterno. Y dice el verso 32, y lo que vio y oyó en la comunión con el Padre, está hablando de Jesucristo, esto testifica, esto nos está dando el testimonio. Y es claro que la Escritura dice que Él vino a dar testimonio de la verdad, y la verdad es como las cosas son, como la realidad es. Y en ese tiempo las personas vivían en sus propios caminos, vivían en su propia verdad, vivían en la oscuridad. Viene Jesús y da testimonio de la verdad. Es una revolución es algo tan grande, de tal manera que dice, esto testifica, de tal manera que a muchas personas les hacía ver su condición, y como dice más adelante el pasaje, resistían a la verdad, a la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Y dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, el testimonio que da el Señor Jesucristo, el testimonio que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es el buen pastor, que Él es la fuente de agua viva, que Él es el pan vivo, lo que Dios, Jesucristo, dijo que Él era, y todas las cosas, su vida, su obra, sus palabras, ese testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y dice el verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El verso 36, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a pedirle a Dios que Dios abra el entendimiento. Él ha prometido, dice la Escritura, que la luz en las tinieblas resplandezcan. Y también pidámosle a Dios, entendiendo que Él es el soberano, el que pueda hacer las cosas en cada uno de nosotros, que influencie nuestra mente, nuestro corazón, para entender su palabra, para entender la verdad. Padre bendito, te damos gracias por esta mañana que tú nos das, que tú nos permites tener en este tiempo. Sin lugar a dudas, tú pones los medios, tú pones las ocasiones, tú pones cada una de las cosas, Padre, en la autoridad que tú tienes y en la soberanía. Y aquí estamos, Padre bendito, y queremos pedirte que tú influencies nuestras vidas y nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sople en nuestras vidas para que en la manera que debemos entender tu palabra, como tú lo has dicho, así lo entendamos, y de esta manera se abran nuestros ojos, Señor, para percibir, para entender, Señor, lo que cantamos, lo que leemos, lo que nosotros profesamos ser, que veniste al mundo, lo que nosotros profesamos ser tus hijos, y también que veniste al mundo a morir por nuestros pecados. Señor, entendiendo esto, queremos glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, solamente voy a hacer énfasis en la última parte, que es en el verso 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la primera parte que yo quiero hacer énfasis es en el creer en el Hijo de Dios. Los judíos, y también en algún momento nosotros, podemos llegar a pensar que para que nosotros tengamos la vida eterna necesitamos hacer algún tipo de obras. Es entendido, y algunas veces no nos acercamos a Dios porque decimos: es que yo no he caminado con Dios, y mientras voy a cambiar un poquito, tengo problemas con mi esposa, no he vivido bien delante de Dios, y como que eso me aleja de Dios. Y en algunas otras ocasiones nosotros pensamos, o más bien en algún momento dado la gente llega a pensar, que la salvación es por las obras que nosotros hagamos. De tal manera que en la palabra de Dios nos da testimonio, hablando el apóstol Pablo, en el cual él decía: yo soy fariseo de fariseos, he sido dando testimonio de que ninguna de esas cosas le ameritaban él entrar en el reino de los cielos. Y decía: soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fui circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera. Dice: pero aún todas estas cosas yo las tengo por basura. Y en algún momento nosotros pudiéramos pensar, si no tuviéramos la palabra de Dios, que la salvación que nosotros vamos a recibir del Señor Jesucristo, la salvación de Dios, es por nuestros méritos. Y la palabra de Dios nos da testimonio claramente que es a través de la fe, que es a través del creer en el Señor Jesucristo. Y bueno, y más anteriormente, cuando hablaba el Señor Jesús con Nicodemo, hacía la referencia la referencia a aquella escena cuando los judíos fueron mordidos por las serpientes ardientes. Y ninguno de ellos podía tener algún mérito para poder salvarse, sino más bien todos estaban destinados a la muerte. Sin embargo, ese ejemplo, esa ilustración, el Señor Jesús la agarró, la tomó para hacerle ver que no había ningún mérito en nosotros, en los que ya habían sido infectados por el pecado o afectados por el pecado, sino esa salvación iba a venir solamente por fe, mirando al Hijo de Dios. Y mirar realmente no nos cuesta, no es ninguna obra, sino al contrario, se habla de la gracia, del favor, de la misericordia, de lo que Dios hace, de los medios que Dios pone para que nosotros, estando en esa condición, podamos ver al Señor Jesucristo y a través de eso podamos ser
salvos. Entonces, entendemos que no es por nuestras obras, no es porque nosotros asistamos regularmente a la iglesia. Pudiéramos pensar, cuando platicamos con algunas personas, inmediatamente brotan algunas formas de pensar muy propias y muy particulares, empezando a defenderse cada uno de nosotros. Bien dice la Escritura que el que hace lo malo no se acerca a la luz, es más, se resiste a la luz y no viene a la luz para que no sea manifiesto que sus obras para que no sean descubiertas sus obras. Y entonces en algún momento empezamos a decir, bueno, pero yo he sido una buena persona, yo voy a trabajar, yo le doy a la semana a mi esposa, tengo mis hijos y mis hijos viven bien, etcétera, tratando de nosotros justificar que a través de que lo que nosotros hacemos, que no tenemos ningún efecto de culpa en nuestras vidas, sino que nosotros hemos caminado bien delante de Dios. Sin embargo, esta es una actitud en la cual uno trata de encubrir su pecado, así como Adán y Eva en el inicio. Y más bien lo que Dios quiere es que nosotros, y los ejemplos de la Escritura nos dan testimonio, que nosotros podamos ver nuestra condición, que nosotros podamos ver nuestra realidad delante de Dios, que nosotros podamos ver realmente en la condición como nos ilustra la escena del hijo pródigo, y que esa es realmente nuestra condición cuando cada uno de nosotros vivimos en nuestros propios propósitos, en nuestras propias metas, para nuestra propia gloria, para nuestros propios placeres, haciendo lo que nosotros queríamos. Sin embargo, llega un momento dado que el hijo pródigo aterriza y come tierra, y estando en esa condición se da cuenta de la realidad de sus obras, de la forma de proceder, de la vida que ha llevado, de los vicios, de todas las cosas, de la rebeldía en contra de Dios. Y es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros podamos darnos cuenta que hemos vivido apartados de Dios. De esta manera, la Escritura nos habla acerca del hijo pródigo, que él entiende su condición y lo que dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Va con su padre, se da cuenta de la forma desenfrenada que ha vivido, y esa es precisamente cuando nosotros llegamos delante de Dios y nos damos cuenta en la forma que hemos vivido delante de Él. No queda más que una frase que nosotros podamos decir, como decía el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y es una condición en la cual cada uno de nosotros debiéramos vernos con esa humildad, que no somos mejores que los judíos, que no somos mejores que otras personas, que pudiéramos compararnos y decir: es que yo no llegué hasta esa situación. Pero cuando estamos delante de Dios, no queda una situación en la cual nosotros podamos justificarnos delante de Dios y decir: Señor, pero es que yo no he sido tan malo. Señor, pero es que yo no he pecado de esa manera como los otros han pecado. Sino más bien está uno desarmado, porque vemos nuestra culpabilidad, vemos nuestra condición, vemos nuestra insuficiencia, y que lo que nosotros quisiéramos hacer es justificarnos. Y bien dice la Escritura que todas esas condiciones son como trapos de inmundicia. Es realmente suciedad lo que nosotros hemos hecho. Entonces, en nosotros no hay ningún mérito para el cual nosotros podamos llegar a decirle a Dios: es que yo me he estado congregando, yo he estado ofrendando, yo he hecho lo bueno, he estado ayudando a algunas personas. Sino más bien, esa salvación viene a nuestras vidas, y esa salvación que trae vida y que trae vida eterna, porque lo podemos checar a través de la Escritura, que esa salvación trae unas evidencias que uno las puede notar en la vida de las personas que están caminando en la fe, porque no puede ser que alguna persona que haya dicho que Jesús es su Dios, que Jesús es su Salvador,
pero está viviendo una vida vacía. Que como se dijera, a pesar de estar rodeado de la palabra de Dios, a pesar de estar rodeado de gente cristiana, a pesar de estar rodeado de predicaciones cristianas, de música cristiana, su corazón es como una piedra que no ha sido permeado por la palabra de Dios, y esa piedra está muerta. No tiene vida, realmente. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a ver que esa salvación es por fe, y esa fe es a través del Señor Jesús y no es por ninguna de nuestras obras. Y yo quiero que quede claro, como dice la Escritura, que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino somos salvos para buenas obras. Dios nos ha traído y Dios nos ha salvado para que nosotros caminemos en ellas, ahora glorificando a Dios. Y entonces tenemos claro que no son méritos propios para alcanzar el perdón de pecados. El único sentimiento que tenemos es que éramos pecadores, que hicimos lo malo, que Dios nos salvó, y a pesar de que nosotros éramos enemigos de Dios, nos hace ver que somos inmerecedores de esa salvación, de esa gracia que viene de parte de Dios para ayudarnos. Pero entonces, hermanos, lo que es creer no es un asentimiento intelectual que cada uno de nosotros podemos tener, incluso en las fechas de Semana Santa, que podemos decir es que vamos a conmemorar la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que por lo regular en nuestra cultura todos podemos tener en la boca y decir es el Señor Jesucristo, y al Señor Jesucristo lo crucificaron en un madero, al Señor Jesucristo. Sin embargo, esa fe no es un asentimiento intelectual, sino más bien creer en Jesús nos indican algunas, la Escritura nos da, nos ilustra o nos hace referencia a algunas evidencias de aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo. Bueno, una fe no es genuina si no se somete a la voluntad de Dios. En otras palabras, yo puedo decir que he creído en Jesucristo, yo puedo decir que mi caminar ahora es con Dios, yo puedo decir que Dios me ha perdonado mis pecados, yo puedo decir que Jesús es mi Salvador, pero si esa fe no me lleva al sometimiento de la voluntad de Dios, entonces no es una fe genuina. Lo vamos a ver en Lucas 6:46. Lucas 6:46. Algunas veces nos acostumbramos a asistir a alguna iglesia y eso es bueno porque escuchamos la palabra de Dios, empezamos a cambiar de indumentaria o de costumbres porque bueno, es lo que vemos a nuestro alrededor, empezamos a asistir a un discipulado y eso es bueno. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros creamos en Él. El creer en el Señor Jesucristo nos trae vida y nos trae vida eterna. Jesús es el autor, consumador de la fe, es el autor de la vida. Y sin lugar a dudas que en Él vamos a obtener lo que dice la palabra de Dios, vamos a obtener vida y vamos a tener vida abundante, muy contrario a lo que nosotros podemos obtener ahorita lo leemos, con lo que nos pensamos que este mundo nos va a dar, con lo que este mundo nos ofrece, con los placeres o con los deleites. Precisamente ayer platicaba con una persona, bueno, de alguno de los proveedores que tenemos, y cuando llega a la tienda, a veces es ocasión de decir de lo que hace, de cómo le va, pero precisamente ayer creo que era un punto importante para hablar de la realidad de las cosas. Habíamos hablado en un momento dado cuando se podía de algunas cosas, pero resultó ser que
es precisamente lo que vamos a ver, lo que se va a predicar la próxima semana acerca de la mujer samaritana, cómo alguno de sus hijos, de aquella persona, decía, bueno, es que mira, la situación es que empezó a vivir con su mujer y ahorita realmente pues ya no está viviendo con su mujer, tiene problemas, y eso es algunas situaciones que se están dando, se están populando en la actualidad, y es precisamente lo que dice la Escritura cuando habla acerca de Sodoma y Gomorra, que el pecado de ellos ya había llegado hasta el extremo y era una corrupción inmoral de la que se estaba dando. Lo mismo que pasaba con la mujer samaritana cuando el Señor Jesucristo le dijo, tráeme a tu marido, y ella dijo, no tengo marido, y el Señor Jesús le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y al final de cuentas, en esta plática, hablando acerca de la vida, él mismo llega a concluir, dice, yo me he dado cuenta, porque le dije, es que realmente los recursos, a las posesiones, no es lo que nos traen felicidad. Y él asentó, dijo, sí, es cierto. Dice, yo me acordé de eso, dice, la última vez que me asaltaron y cuando me ponían la pistola y le decía uno al otro de los ladrones que lo estaban asaltando en ese momento, dice, ya mátalo, mátalo. Dice, no esperes más, dice, si lo vas a matar, de una vez mátalo. Y entonces él decía, entraba en una situación de pensar, de decir, ¿y todo lo que yo hice? ¿Y todo para lo cual yo viví? Y todo pensando que el tener dinero me iba a dar la seguridad, me iba a dar la satisfacción, me iba a dar el gozo, porque precisamente algunos el dinero, como dice la palabra en Proverbios, la prosperidad de los malos los echará a perder. El dinero, no siendo una bendición de Dios, ¿cómo lo puedo explicar? Les es para mal para muchas personas, y él mismo me lo decía. Lo que les afectó al matrimonio de mi hijo es que él daba todo el dinero, Oye, ¿qué voy a hacer esto? Y daba el dinero. Oye, que no sé qué, sí, ahí está. Oye, voy a hacer esto, ahí está el dinero. Dice, pero cuando ya quiso apretarle, así dice, cuando quiso reducir los recursos, es ahí que se empezaron a dar las circunstancias, los problemas. Bien dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo. En otras palabras, teniendo poco dinero, no llego yo a renegar de por qué no tengo los zapatos. No llego yo a renegar por qué las cosas están subiendo constantemente. No llego yo a discutir con el señor de la tienda por qué está pasando esto. Teniendo poco dinero, yo no llego a estar en una situación complicada de enojo, de enfado, de molestia o de una situación que no me aguanto yo mismo, y eso se refleja en el trato con las demás personas. Pero también, teniendo yo mucho, eso no me lleva a mí a despilfarrar el dinero, a malgastarlo y a darme una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Y es precisamente cuando usted ha platicado, y usted no me dejará mentir, hemos platicado y usted también ha platicado con diferentes personas, y cómo la abundancia echa a perder a muchas personas. La abundancia del dinero. Una persona que empezó con poquito en el centro de la ciudad con su negocio ya hace como más de 40, 50 años. Con poquito empezó. Estaba progresando y empezó a progresar más y después empezó a poner una taquería ahí más grande, y ya se reconocía la taquería y todo eso. Pero el mismo dinero lo hizo corromper, y después dejó a su esposa, se buscó otra, y después otra, y después los problemas se empezaron dando, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el tener dinero, que el tener esas cosas que el mundo nos está diciendo, esto es lo que tú necesitas para ser feliz,
Eso lo creemos y vamos en pos de eso. Pero vamos a llegar a un momento dado que todas estas cosas que el mundo nos está diciendo, que nos van a dar la satisfacción, que nos van a dar la seguridad, que nos van a dar la paz, llega un momento en que se desvanecen, son vanas. La belleza no dura. La juventud tampoco dura. El dinero tampoco. ¿Cuántas de las personas han estado queriendo alcanzar el éxito y se desviven y se desvelan y se trasnochan y se desmañanan para que, como una persona me decía, para que en un momento dado te estén mirando para secuestrarte, para ver de tu familia y todo eso? O sea, le diste todo, pero encontró usted una situación en la cual nos dejó defraudados. La vida eterna solamente, y la vida está en el Señor Jesucristo, en conocerle, en vivir para Él, en seguir sus pasos, en recibir su palabra, en guardarla. Hace rato cantábamos, pon en mí la misma mente que hay en Cristo. Y eso era como un redarguir para mí, porque ese canto estaba diciendo, ¿realmente me quieres servir? ¿Realmente quieres dar tu vida para servir a los demás y que los demás sean bendecidos? Y es que en la luz, en su luz tendremos la luz, y en su vida solamente tendremos la satisfacción y el gozo y la paz y la confianza que nadie nos puede dar, ni las estructuras, ni las mallas electrificadas, ni los perros, ni las cámaras vigilantes, ni nada. Dice la Escritura, pues que a su amado Dios le dará el sueño. Y hermanos, cuando usted tiene sueño, así, sueño normal, no ahorita, por favor, de gracias a Dios. Llegan unos, tengo sueño, de gracias, puede dormir. Algunas personas quisieran dormir y no pueden. De gracias. Qué bueno que tengo sueño. Claro, pero no por eso sea ocasión para que ahora esté de flojo sin trabajar, no. De gracias a Dios. De gracias a Dios. Hay algunas personas que no pueden. Dice que al rico la riqueza no le deja dormir, etcétera. Podemos tomar muchos ejemplos de cómo es que es la insatisfacción de las cosas y de cómo este mundo está buscando constantemente eso y no encuentra la paz, el gozo, la satisfacción, la vida. Antes, al contrario, cada vez le va mal, cada vez le va mal. Entonces, creer en Jesús es una fe genuina en el cual se somete a la voluntad de Dios. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, nos está haciendo referencia a que nosotros no solamente escuchemos sus palabras, cada uno de nosotros pudiéramos decir, es que la estamos escuchando. Domingo tras domingo escuchamos la palabra de Dios, pero no se refería a escucharlas. Si a escucharlas quiere decir a que las recibas, usted la reciba y la guarde. Es escuchar. Cuando decimos en alguna plática de algunas personas que alguien le va a dar un consejo al otro y dice, ¿y te escuchó? O sea, claro, de escuchar sí escucha.
se está diciendo, y te recibió el consejo, te recibió la amonestación, porque cada uno, no conozco por lo menos aquí en la iglesia que sea sordo totalmente, pero de que escuchamos si realmente recibimos esa palabra. Y eso, cuando recibimos esa palabra, es entendible que nosotros procedemos a hacer lo que Dios nos ha dicho, o de acuerdo a la luz de la voluntad de Dios. Entonces, esa fe es una fe genuina que se somete a la voluntad de Dios. Esa fe genuina también nos lleva a adorar a Jesús, a quien Dios envió. Vamos a leer Juan 9:35. Dice de la siguiente manera: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Creo que era un corazón que estaba anhelante, que estaba expectante en la llegada del Hijo de Dios. Él sabía seguramente que iba a llegar el Mesías. El verso 37 le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Adoró al Señor Jesucristo, adoró al Hijo de Dios, adoró porque Jesucristo es el mismo Dios hecho carne, le rindió la adoración. En ningún momento el Señor Jesús le dijo: no lo hagas, sino le adoró. Y es precisamente lo que yo quisiera decirles a cada uno de ustedes, que esa adoración, ese creer en Jesús, nos lleva a adorarle. No es el punto en que, bueno, yo escucho las palabras de Dios y yo creo que es la verdad. Sin embargo, esa palabra no nos lleva a que nuestra vida sea moldeada, o sea, cambiada, para que nosotros podamos adorar al Señor. No solamente yo, en mi caso, mi esposa, mi familia, mis hijos, mis recursos, todo lo que yo tengo, mis habilidades, son para la gloria de Dios. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no somos nuestros, y es porque hemos sido comprados por precio. Y entonces esa adoración no se circunscribe solamente al hecho de que podamos cantar en este lugar, o el hecho de que podamos cantar alabanza, sino más bien que nuestra vida se dirige en adoración a Dios. Bien, José, cuando fue tentado con aquella mujer, él dijo: ¿cómo yo haría esta vileza delante de Dios? En otras palabras, como cuando el Señor Jesús le decía a la mujer samaritana: la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en el Espíritu y en verdad. Y esos verdaderos adoradores es necesario que le adoren. En otras palabras, no, ¿qué tiene que ver una religión? ¿Qué tiene que ver una denominación? ¿Qué tiene que ver algo externo que no sea Dios para que dirija mis palabras, para que dirija mis pensamientos, para que dirija mis acciones, para que dirija mis propósitos, para que dirija mis metas, para que dirija todo lo que, y yo le rinda adoración en cualquier momento? En otras palabras, estando en la casa, Dios es el centro de adoración. La palabra que yo tengo y que he recibido de Dios, la tengo consciente en que en cualquier momento, cuando platique con mi esposa, cuando sea un momento de tratar con mis hijos, es para adorar al Señor, para hacerlo a la manera del Señor. O por otro lado, cuando yo analizo mis metas, porque en algún momento dado debemos reconocer que hemos errado al momento de establecer nuestras metas, y nosotros en nuestra mente muy corta, muy finita, decimos: bueno, pues lo más importante es hacer esto, lo más importante es que podamos hacer este negocio, podamos emprender esto, y viene una mente o un pensamiento mejor dicho, a nuestra
cabeza y decimos, ¿y las reuniones de domingo? Creo que ahorita no. ¿Y las reuniones de viernes? Pero es que es necesario hacer el negocio. Nada más por 2 años. Nada más lo empiezo. Y después que lo empiece, ahora sí, ya me entrego. Ya ahora sí constantemente. Quiero decirle que pasan 2, pasan 4, pasan 6 años, pasan 7 años. Y ese asunto nunca despega. ¿Por qué? Porque se hace fuera de la voluntad del Señor. Se hace fuera del temor del Señor. Porque uno tiene sus propios planes, nuestros propios planes, que parecen ser que van a funcionar, pero realmente no concuerdan con la voluntad de Dios, precisamente están dirigidos para adorar al Señor. Y he ahí nuestra falla, he ahí nuestro error cuando nos damos cuenta, pues sí es cierto, es que no debía hacer esto, puesto que la Escritura nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Alabo al Señor por aquellas personas que en un momento dado, pasando un momento de prueba, pasando un momento de tribulación, se han aferrado al bendito Hijo de Dios, entendiendo, el Señor va a suplir. Dios es el que va a dar en su momento. Puesto que la Escritura nos está diciendo claramente, busca primero el reino de Dios. Busca primero, o sea, el punto, la misión, lo más importante. ¿Cuántos de nosotros nos podemos ocupar en algo que necesita nuestro hijo? La materia de inglés, la academia de deportes, etcétera, y todo eso. Pero parece ser que no nos surge comprarle una Biblia de estudio. Pero parece ser que no nos surge leerle en la noche a nuestros hijos. Pero parece ser que no nos surge en cada uno de nosotros tener una educación piadosa cristiana, hablando en el sector académico de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos buscando en primer lugar el reino de Dios. Porque estamos buscando nuestros propios intereses, porque estamos deslumbrados por el correr del trajín de este tren, de esta vida. Porque estamos más emocionados en ver sus habilidades atléticas, y no es que esté mal, porque estamos más emocionados en ver que ellos hayan triunfado en una carrera, en una profesión, que en un momento que no está mal. Sin embargo, si nuestra principal meta no es que nuestros hijos sean piadosos, creo que cualquier planificación que nosotros hayamos hecho va a fracasar. Y algún día nos vamos a lamentar. La Escritura lo dice claramente. Busca primero el reino de Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Su agenda del día está en primer lugar Dios? Claro, usted tiene que desayunar tal vez por problemas de salud, pero después está Dios. ¿O tiene usted el tiempo con Dios? ¿O ha pasado en segundo término? Seguimos más adelante. Le llevó a esta persona a adorar a Dios una fe genuina. El que cree en Dios sigue a Jesús. Vamos a leer Juan 10:4. Jesús es su modelo de vida y va en pos de él. Dice Juan 10:4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hablando en Hechos, en los primeros capítulos del libro de Hechos dice la Escritura, y permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siguen el modelo de Jesús. Jesús es su Señor, como bien está diciendo aquí Juan el Bautista. El que viene de arriba es sobre todos. Si usted
le está impidiendo algo en permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, vamos a entender prácticamente o una de dos: o que usted no ha creído en Jesús, o que usted se está entibiando. O sea, porque es claro el testimonio que dice la Escritura: y permanecían en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles era lo que ellos habían visto con sus ojos y habían escuchado con sus oídos acerca de la verdad de Jesús, del Hijo de Dios, el camino, la luz, el pan. Y ellos vivían en esa influencia. La doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios era la que les influenciaba, la palabra de Dios era la que les llevaba a tomar decisiones, la palabra de Dios era la luz que ardía en lugar oscuro, la palabra de Dios era la que les fortalecía, etcétera, en la comunión con unos con otros. Y algunas veces he de reconocer, como alguna vez me pasó o me ha pasado, a veces nos arrinconamos. ¿Por qué? Por el hecho de decir, bueno, es que Dios conmigo y yo con Dios, y los demás no quiero relacionarme con ellos. La Escritura claramente dice que permanecían en la comunión unos con otros, y es en ese punto donde no queremos nosotros estar allí, porque pensamos es que al momento que yo esté con él, su carácter, mira, su forma de hablar, es que mira, yo ya no quiero problemas. Y sí, no vamos a buscar problemas gratis. Sin embargo, más bien es el asunto de la carne que nos está orillando a querer vivir solititos, evitando el congregarnos, evitando la comunión con unos con otros, evitando el estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, que Dios nos ha puesto en un cuerpo, y yo necesito de usted y usted necesita de mí. Dice que el crecimiento se da a través de las coyunturas, que Dios nos ha puesto en una familia, y en una familia quiere decir que Dios es nuestro Padre y que cada uno de nosotros somos sus hijos, por lo tanto somos hermanos. Aunque no nos parezcamos en aspecto físico o no seamos hermanos de sangre, somos hermanos que tenemos un mismo Padre y vivimos acá. Y entonces eso va a hacer en nosotros el hacernos crecer. Desafortunadamente algunas veces vemos las diferencias como asuntos indeseables, pero la Escritura dice que son inevitables, y aquellas cosas nos van a hacer crecer en cada uno de nosotros, nos van a hacer progresar, nos van a hacer madurar, como bien nos predicaban en Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. En otras palabras, para que lleguéis a la madurez. Algunas veces a mí no me gusta, sí, algunas veces me gusta mucho que mi hija llegue y me abrace y la cargue, me gusta verla, me gusta acariciarla, me gusta decirle cosas bonitas, etcétera. Me deleito en ella. Pero algunas veces cuando estoy ocupado, cuando Andrick me habla, cuando ella también, y etcétera, llega un momento de decir, como para decirle, váyanse por allá. Sin embargo, he de tolerar las niñeces o las inmadureces de un adolescente o alguna otra cosa, y mi carácter ha de ser formado. Y es a veces lo que nosotros no queremos padecer en la iglesia. Es que ese hermano es bien inmaduro. Bueno, Dios lo puso ahí para que usted madure más, y también para que él pueda entender la madurez. Y no queremos estar en ese asunto, no queremos humillar nuestro ego, no queremos dar el paso para hablar con aquellas personas que se nos hacen ásperas, no queremos dialogar, no queremos platicar, y algunas veces nos amarramos, nos encerramos nuestros pensamientos aquí, y dentro de nosotros nos damos nuestros consejos y nuestras propias soluciones y decimos, vamos a hacer eso, pero no es conforme a la palabra de Dios. O hasta nosotros nos disciplinamos solitos.
Nosotros mismos decimos, hiciste esto, ahora te disciplino, ahora no vas a ir el domingo a la reunión. No, esa no es la voluntad del Señor. Cada quien hace su propia voluntad. Pero no, es la voluntad del Señor. Vivimos para Dios, somos una familia. Somos muy distintos, ciertamente, en cultura, en forma de pensar, en hábitos alimenticios, en cuántas cosas somos bien distintos. Sin embargo, a través de la gracia y el poder de Dios nos hace habitar, y es lo que Dios quiere, que siendo tan diferentes y tan distintos podamos vivir como hermanos, solo para la gloria y el poder de Dios. Pero Dios no, pero ¿cómo podemos nosotros crecer cuando nos aislamos? ¿Cómo podemos nosotros crecer cuando nos separamos? ¿Cómo nosotros vamos a poder crecer cuando evitamos las reuniones? ¿Cómo vamos a poder crecer nosotros? Dice la Escritura que sus ovejas le siguen, oyen su voz y le siguen. En otras palabras, hacen lo que dice el Maestro, hacen su voluntad, hacen lo que Él quiere. Porque los otros son los cabritos, los que escuchan la voz del Maestro y dicen, no, ahí no. Los que escuchan la palabra de Dios, sí, pero no. Los que escuchando la palabra de Dios dicen, está muy bien, pero esto yo voy a hacer. No le siguen. Su voluntad no está dispuesta para adorar al Señor, para honrarle, para alabarle, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, puesto que Él es el Señor, Él es el mismo Dios. Ese hombre lo entendió cuando le dijeron, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y dijo, dime, ¿dónde está? Yo soy el que habla contigo. Y cuando escuchó eso, creo en Él. De esa manera inmediatamente se postró ante el Señor Jesús diciendo, me rindo a tus pies para seguirte, para amarte, para hacer tu voluntad, para caminar contigo, para escuchar tu voz y hacer lo que tú dices. Esa es esa fe que le rinde adoración al Señor. Está en sintonía con su voluntad. Bueno, entonces dice en la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna, la Escritura nos habla de la vida eterna. Esta vida, la terrenal que tenemos, algún día se va a acabar. Es entendible que cada uno de nosotros vamos a morir. Y la vida eterna empieza conociendo a Dios, dice la Escritura, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. También la Escritura dice, cuando el Señor Jesús le hablaba a Marta o a María, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos una esperanza después de esta muerte. Es inconcebible a nuestras mentes en algunos momentos, porque teniendo una mente tan finita, sin embargo, Dios ha prometido vida eterna, la cual no es en los placeres y deleites de la carne, como algunas religiones lo han establecido, diciendo que, bueno, si tú haces esto y haces esto, mira, vas a tener tantas mujeres y etcétera. No es conforme a la carne, puesto que la carne nada tiene que ver con el Espíritu. Más bien es una vida eterna, es una vida abundante, es una vida que la Escritura nos está diciendo que ya no habrá lloro ni tristeza, no habrá maldad, no habrá envidias, no habrá enojo, no habrá oscuridad, no habrá rateros, no habrá gente, no habrá violencia, estará Jesús, que abundará su vida, su gracia. Cuando usted busca a Dios con todo su corazón, y esa presencia en la lectura y oración, Dios tiene a bien descender en su habitación, en el lugar donde usted estudia. Bueno, es una prueba muy pequeña de la paz, del gozo, del confort, del consuelo, de la alegría que Dios da a sus hijos, a pesar de vivir en el tiempo que usted viva, de pandemia, de enfermedad, de dificultad, de problemas y de todo eso.
Realmente es una prueba. Sin embargo, eso es una prueba nada más, es una muestra. Pero Dios nos ha prometido la vida eterna. Es algo que nosotros no nos merecemos, es algo que nosotros, habiéndonos descarriado y apartado de Dios, Dios tiene a bien en darle a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, y donde no habrá ceguera, no habrá problemas de diabetes, no habrá piernas que no puedan caminar, no habrá problemas de enfermedad, no habrá nada de eso, porque nuestros cuerpos van a ser regenerados. ¿Usted piensa que el mayor gozo, la mayor gloria está acá? ¿Que el mayor deleite está en la tierra? Definitivamente que no. La vida y la vida eterna está en el Señor Jesucristo. Entonces dice la siguiente parte: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué problema tenemos? No es que vayamos a ser condenados. Las palabras del Señor Jesús dicen: porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A través de Jesús nosotros tenemos la óptica correcta para ver estas cosas. A través de Jesús nosotros tenemos la verdad que no conocíamos, y por ende nosotros, no conociendo la verdad, caminábamos en nuestros caminos, teniendo nuestros propios propósitos, nuestras propias metas, teniendo una vida muy terrenal. Casi lo puedo, como dice la Escritura, tener una sabiduría en Santiago, animal, terrenal y diabólica. Una mente muy terrenal. Cuando llega Jesús, nos da la capacidad de ver las cosas de una manera totalmente distintas en su palabra. Pero dice la Escritura que el que rehúsa creer en el Hijo, y debemos de entender que ya, como el Señor Jesús, y voy a reiterar, no vino para condenar al mundo, puesto que el mundo está separado, ya está condenado. En otras palabras, por la caída de Adán y Eva, y porque que también nosotros hemos pecado, estamos separados de la presencia de Dios. Estamos separados de la comunión con Dios. En otras palabras, lo que se perdió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron fue la comunión con Dios. Esa gracia, esa paz, esa influencia, eso divino que llenaba sus vidas, que les hacía estar en comunión con Dios, el gozo más inexplicable, el gozo más llenador, no sé cómo lo puedo decir. Eso es lo que se perdió. Y a partir de allí, ese momento, fuimos excluidos de la presencia de Dios, destinados para perdición eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el desobedecer a Dios, el ir en contra de Dios, el no someternos a Dios por nuestra propia voluntad, implica un castigo. Un castigo. Nosotros podemos, si nosotros desobedecemos a un agente de tránsito, no dudo que el agente de tránsito va a tomar su radio y hablarle al que está allá. Y si nos seguimos resistiendo, vamos a ser merecedores de una multa o de otra cosa más. Y no digamos en el trabajo. A ver, usted dígale al patrón: no es cierto, así no se va a hacer. No sé cuántos, no sé si dure todavía ese día. O sea, resista la voluntad del patrón. Ahora hablamos de Dios. Dios es el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios todo suficiente, en el cual nosotros, al tomar nuestros propios caminos, lo rechazamos a Dios y le dijimos a Dios: lo que tú hablas no es cierto, no quiero someterme a esto, lo que tú dices, yo voy a hacer mi propia voluntad. Y el vivir en nuestros propios caminos es, como dice la Escritura, hay el camino que al hombre le parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el camino que nosotros estamos destinados al apartarnos de Dios.
Ahora, hay pasajes clave que nos muestra lo que el Señor Jesús les decía a los judíos. Dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, los judíos querían matar al Señor Jesús, lo odiaban, no podían ellos reconocer que Él era el enviado de Dios. Lo llegaron a cuestionar, le dijeron: ¿eres tú el Hijo de Dios? Dínoslos abiertamente. Y Él les dijo: ya se los he dicho, pero ustedes no me quieren creer. Llegó un momento en que el Señor Jesús les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Antes ellos le habían dicho al Señor Jesús: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Abraham. El Señor Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y eso es una muestra para ver nuestra condición, que estamos bien separados de Dios, porque Abraham escuchó la voz de Dios y ¿qué hizo? Creyó a Dios. Abraham, Dios le habló desde temprano: ve a sacrificarme a tu hijo. Y dice que muy de mañana se levantó. No esperó hasta el segundo día para vergüenza de nosotros. No esperó al tercer día para decir: Señor, ¿será que tú lo quieres? Dice que muy de mañana enalbardó su asno. En otras palabras, él entendía que la voluntad de Dios era necesaria para él y la tenía que hacer. Y la hizo. Y entonces eso muestra la condición, es que, como el Señor Jesús les decía a aquellas personas: porque si ustedes amaran a Dios, me amaríais a mí, porque yo he venido de Dios. Sin embargo, ellos se resistían. No querían recibirle como el Mesías, no querían aceptarle como el Salvador del mundo. No podían, a través de las Escrituras, entender que en todo el Antiguo Testamento se daba testimonio de Jesús y que las obras que Él hacía daban testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y cuando hacía maravillas, lo que ellos veían es el asombro de las maravillas. Y decían: no, pan, qué rico. Pero no podían ver o no podían distinguir que esas maravillas apuntaban ¿a quién? Al Mesías. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el que Dios ha enviado al mundo para salvarnos de nuestra condición, de la cual no hemos podido vivir. Otros amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Algunas veces, por temor, así como Nicodemo lo hizo a los hombres, buscamos a Dios de escondidas. Nicodemo lo hizo así en la noche, se entiende, para no pasar una vergüenza con las demás personas. Y sin embargo, Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. En otras palabras, el llamado es personal de Dios para usted, y usted ha de decidir, usted para con Dios, de vivir para Él. Y si mi mujer no quiere, Dios le está hablando a usted. Y es que mis hijos todavía no quieren, Dios le está hablando a usted. Y es que, ¿qué me van a decir mis compatriotas o mis contemporáneos ahí en el trabajo, etcétera? Dios le está hablando a usted. Y es que Dios le habla a usted. No busque la gloria de los hombres, no busque la reputación de los hombres o la reputación de este mundo, sino más bien esa gloria que viene de Dios. Y también terminamos con esta parte que dice: sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que no cree ya ha sido condenado, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios en contra
de, en contra de las personas que hacen lo malo es algo inevitable. Lo vemos en las Escrituras, muchas veces en la escena de Noé, y lo entendemos, como dice la Escritura, que todo designio o intento del corazón del hombre era solamente hacia el mal. En otras palabras, nosotros por nuestra propia cuenta no hemos querido buscar a Dios. Antes, al contrario, como dice la Escritura, cada uno de nosotros nos descarriamos, cada cual agarró por su camino, unos para la vanidad, otros para la vanagloria, otros para el materialismo, otros en el vicio, otros en la rebeldía, otros en cuantos pecados, en el odio, otros en la amargura, otros en la sensualidad. ¿Y cuántos pecados? Cada uno de nosotros. Y dice la Escritura en esa escena cuando se refiere a Noé, que el intento del corazón era para hacer el mal. Y llega al colmo la maldad de Sodoma, los pecados, la oposición, la rebeldía, el resistirse a hacer la voluntad de Dios. Y es entendible que cuando nosotros pecamos, parece que corremos el mismo camino que hizo Adán y Eva, cuando en vez de ir delante de Dios, nos vamos a ocultar, nos vamos a separar. Esa es una tendencia que tenemos nosotros los humanos, que resistimos y huimos de la verdad. No queremos confrontar nuestra realidad, no queremos que se descubra que si hemos sido perezosos, que hemos sido mediocres, que hemos sido medios cristianos, que hemos sido falsos, que hemos sido faltos con nuestra esposa, que hemos adulterado, o sea, que le hemos fallado, que hemos sido irreverentes, que hemos sido profanos, que hemos sido ingratos, que hemos sido calumniadores. ¿Eso por qué? Porque todavía queremos tener una buena reputación. Yo todavía, es que, y entonces ahí no queremos, y a un momento dado el hermano tal vez quiere hablar con nosotros, dice, ahorita no, tengo mucho trabajo. Oiga, esta situación, para la otra. No fuera de otro trabajo que le van a dar el doble de la paga, ya le hubiera dicho, sí, ¿cuándo está la cita? Mañana mismo. Es así, el asunto de nuestro corazón, de escondernos. ¿Para qué? Para que no sea manifiesta, que nuestras obras no son hechas en Dios realmente. Y así es la condición de, en vez de buscar ayuda, nos vamos a esconder, nos vamos a ocultar. Y antes, al contrario, en vez de agradecer esa ayuda, lo vemos como una amenaza para nuestras vidas. No, tú estás buscando mi mal. Señor, que yo guarde el domingo, el día de reposo, tú estás buscando mi mal. Tú no quieres que yo progrese. Que yo me porte amablemente con las demás personas, tú estás buscando mi vergüenza. Y le estamos diciendo a Dios, lo que usted, Señor, está buscando mi mal. La Escritura nos da de testimonio en el Antiguo Testamento que cuántas veces Dios llamó a su pueblo y su pueblo se resistía. Ellos querían hacer su propia voluntad y es la misma situación que nosotros queremos. ¿Sí? Tal vez, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Cuando un padre no le da permiso de jugar más tiempo de lo que debe en el cel, ¿cómo lo ve el hijo? Cuando lo ve con malos ojos. ¿Pero por qué? O sea, tú estás buscando mi mal. Tú no quieres que me divierta. Tú no quieres que esté conmigo. Pero el que lo entiende dice, el padre que lo entiende dice, yo estoy viendo por ti, por tu educación, por tu carácter, por tu vida, estoy viendo por ti. Y así es cuando nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios. Y entonces
Pasa lo mismo que aquellos, los yernos de, de Lot, que cuando se les llegó a dar el aviso que salieran apresurados de aquel lugar, ellos dijeron: estás loco, ¿cómo crees? Dios va a destruir esta tierra. No es cierto. ¿Cómo crees? Pero creo que cuando Dios permite que pasemos un temblor, que pasemos una situación difícil, cuando se incendia, cuando hay algo así, entendemos que Dios sí lo hace. Ahí como que empezamos a reconsiderar: estoy tan frágil que soy de polvo, y Dios permita también en nosotros, no quiero decir que vengan temblores, Dios lo hará en su momento. Sin embargo, Dios permita en que nosotros reconozcamos nuestra condición, que somos polvo, que Dios ha enjuiciado desde los tiempos de Noé, enjuició a esta tierra porque la maldad era de continuo solamente para hacer eso. Era una disposición, no había temor de Dios. Imagínense en esa sociedad donde habría, como dice, como se narran los pecados de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ira, lascivias, contiendas, etcétera, y todo eso. Estamos ya viviendo en esa sociedad en la cual tan fácil es: yo me junto con aquella, ahora ya no, ahora me junto con la otra. Y ahora ya no, ahora voy con la otra, etcétera, donde ya hay un tan ligero peso, ya ni el qué dirán les funciona a aquellos jóvenes. Nada, ¿qué dirán? Eso no están preocupados por el qué dirán. Es su placer, es su deleite, es el pecado que ellos quieren vivir, que ellos quieren disfrutar. El respeto por las personas ancianas no hay. Pero dice la palabra con respecto a Lot, dice que abrumado por la nefanda conducta de sus impíos. Estamos llegando a un estado de que no hay autoridad. Estamos llegando a un estado donde no hay gobierno. Estamos llegando a un estado donde no hay respeto. Estamos llegando, y no solamente respeto allá afuera, autoridad, sino también aquí adentro en la iglesia. Dios tuvo que hacer un castigo. Dios tuvo que castigar desde los días de Noé. La Biblia nos da testimonio. Y la Biblia nos da testimonio en las Escrituras, en Proverbios, que el malo será castigado. En Mateo 5, en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos, ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. El malo no habitará la tierra. La Escritura lo dice, y esta es una verdad. Dios llega a juzgar por la maldad que nosotros hacemos. En Sodoma y Gomorra también lo vemos. En los días de Noé también. Y lo vemos, y voy a terminar con esto, en el castigo que Dios dejó caer sobre su Hijo Jesús, en el cual no hizo pecado, dice la Escritura, ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, Dios permitió que padeciera para que cada uno de nosotros pudiéramos ser salvos. La ira de Dios fue escupido, fue abofeteado. Dice la Escritura que él llegó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue separado, vamos a decirlo así, separado, no separado, sino en un estado de maldad. Se veía, no él habiendo hecho ninguna maldad, porque eso es precisamente lo que la Escritura nos da a entender cuando habla de que es necesario que, como esa serpiente se levantó, también así fuera levantado al Hijo del Hombre. ¿Y la serpiente qué símbolo tenía para los judíos? ¿Qué símbolo tenía una serpiente? ¿A usted le gusta una serpiente? Que dice: yo quiero tener una serpiente aquí en mi bolso. O voy a poner un dibujo de una serpiente aquí en la puerta para decir bienvenido. Usted lo hace. Y más para los judíos. Algún hermano de acá me preguntaba: ¿y por qué no puso un cordero allá?
un asta y un cordero allá? ¿Por qué no puso una paloma? ¿Por qué no puso algo bonito? Porque el Hijo del Hombre iba a quedar así, como alguien tan aborrecible, tan maldito, llevando los pecados de nosotros. Así tenía que estar. De esa manera, dice la Escritura, que se hizo maldición. Y eso fue por los pecados de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Y qué hicimos nosotros? Y es precisamente lo que en cada creyente dice, le mueve a congregarse, le mueve a orar, le mueve a buscar a Dios, le mueve a servir, le mueve a amar a Dios, le mueve a hacer lo que a Dios le agrada. No tiene ningún mérito el cristiano por decir, es que yo le sirvo porque me quiero ganar un cachito de cielo. Por nosotros mismos no lo podemos hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Mas Jesús lo hizo estando en esa condición de maldición. El Señor Jesús dijo, y es necesario que así sea levantado. Pero a través de ese sufrimiento, a través de eso, el que mirara a Él fuera salvo. Hoy es el día, dice la Escritura. Si oyeres hoy su voz, no resistáis, no endurezcáis vuestro corazón. Y la Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y lo que usted no quiere darle es su corazón a Dios. Usted le da sus mañanas, 2-3 horas en domingo, pero no le ha dado su adoración completa. Usted le da unas horas en unas reuniones, pero no le ha dado su vida. Usted le puede dar algún servicio aquí, algo allá, pero no se ha hecho siervo de Él. Usted le ha llegado a decir, es que yo quiero que tú seas mi Señor, pero solamente ha salido de labios, no ha salido del corazón, no ha salido la entrega, la seriedad, la disposición. Señor, yo creo en el Hijo de Dios, en aquel que vino al mundo para salvarme de mis pecados. Y con esa seriedad podamos responder al llamado y vivir para Él. Es lo que Dios quiere. Y el que no se niegue a sí mismo y tome su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Señor, pero es que vamos los domingos. ¿Ya te negaste a ti mismo? ¿Ya se negó usted a sí mismo? ¿Ya ha abandonado? ¿Ya ha renunciado su vida? No espere cambiar poco a poco. El punto es a hoy. Aquellos enfermos que estaban en el desierto, mordidos por la serpiente, no decían, ahorita que me mejore un poco. Lo único que necesitaban era mirar. Ellos entendían, lo que me depara es la muerte. No hay remedio para mí. No podían anteponer, pero he sido buen padre. Cuando ellos sabían, es por mi rebeldía,
por mi murmuración, por lo que yo he hablado, por lo que hay dentro de mi corazón, porque me he levantado en contra de Dios, renegando de este pan, renegando de este camino. Y no precisamente renegando de este camino, renegando de Dios mismo, de Dios. Ellos tenían en cuenta y ellos sabían que habían pecado. Ellos veían su maldad, ellos sabían que eran merecedores de ese castigo. Y lo único que les esperaba era morir. Imagínese usted que le pique una serpiente, un alacrán y todo eso y no haya remedio. Lo único que le depara es su esperanza, es decir, yo aquí muero. Ya no veo otra cosa, no veo otra cosa, sino cómo se le va acabando la respiración, cómo se va usted angustiando, cómo se va usted sofocando. Pero Dios determina un remedio, o un medio, mejor dicho, para salvar. ¿Cómo se habrán sentido aquellas personas que miraban a esa serpiente de bronce? ¿Cómo? ¿Cómo se habrán sentido? ¿Por sus propios méritos? Y al otro día a reírse y otra vez a vivir la misma vida. Por lo cual el Señor Jesús le dijo: ve, tus pecados te son perdonados, no peques más. ¿Cómo se habrán sentido aquellas personas cuando había una esperanza y veían la cruz, el asta con una serpiente de bronce, y le veían y eran sanados? Un sentido de profundo agradecimiento, un sentimiento de vida, un sentimiento de respeto hacia Dios y de búsqueda de Dios brotaba en ellos para decir: Señor, gracias, gracias, no puedo decirte más. Bueno, ¿qué te puedo decir más? Y ese es el llamado en esta mañana, a que usted no se resista más a la voluntad de Dios y usted pueda reconocer, y no por sus propios méritos, porque no tenemos méritos, y se entregue de todo corazón, se entregue. No dé un paso adelante nada más, no dé un asentamiento de decir: sí, yo creo en el Señor Jesús. Hoy dígale: Señor Jesús, te entrego lo que no te he entregado, mi corazón. Gobierna mi vida para tu gloria y para tu voluntad. Cierre sus ojos. No hay ningún mérito que nosotros podamos poner delante de Él. Ni que pudiéramos ofrecerle nosotros a Dios estando en una condición de enfermedad y destinados a la muerte. No hay nada.
Tal vez suspiraríamos, tal vez anhelaríamos la salvación. Y el Salvador ha llegado. Padre, danos entendimiento para ver nuestra condición. Danos entendimiento para ver lo malo que hemos hecho, cómo hemos vivido. En nuestras máximas han sido baluartes de lodo. Padre, dice tu palabra que en Jesucristo tenemos la vida y la vida eterna. Hoy, tu influencia, Padre bendito, en la vida de cada uno de nosotros y la disposición para entregarnos a ti, para rendir nuestro corazón, arrodillarnos delante de ti y adorarte, puesto que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él dijo: yo y el Padre uno somos. Yo he venido del Padre y el que se resiste a la voluntad del Hijo se resiste a la voluntad de Dios. Padre, ten misericordia, misericordia de cada uno de aquellos, Padre, que no se han entregado a ti. El llamado es total, el llamado es a entregarse a ti. Cristo.